¿Quién vive? Cristo. Y para su nombre, Gloria. toda la gloria. Es un privilegio estar aquí en esta tarde, ¿verdad, Pastor Martín? Me preguntó un día si yo quería traer la palabra y yo me quedé como frisadita y yo dije, bueno, no es así como que quiera, pero cuando el Señor habla a través del pastor de la casa, hay que obedecer, ¿verdad? Entonces pues yo dije que sí, oré al Señor y el Señor fue el que me preparó. Amén. En este día quiero que, ¿verdad?, felicitar nuevamente a los padres que se encuentran aquí. Quiero dejarles saber que no pueden estar en mejor lugar. Amén. Todos los padres que están aquí no pueden estar en el mejor lugar. Gloria a Dios. Porque decidieron hoy hacer el orden correcto. Sus prioridades están correctas hoy. Porque vinieron a darle la gloria y la honra al Padre Celestial en el Día de los Padres, antes que celebrar con sus familias. Amén. Y eso ya lo tienen gano. Así que quiero que se den un fuerte aplauso, porque pudieron haber estado en cualquier otro lugar. Y hoy es un día de bendición. ¿Cuántos podemos decir que Dios ha sido bueno? Amén. ¿Cuántos podemos mirar para atrás y decir, Dios siempre fue fiel? ¿Cuántos podemos decir que cuando hubo necesidad y estuvimos desesperados, esas necesidades fueron satisfechas? Aleluya. A lo mejor no a nuestro tiempo, pero el Señor sabía cómo se hacían las cosas. Y así es que trabaja el Señor. Él siempre trabaja para que nosotros sepamos lo que Él hace después que pasa el proceso. Mientras estamos y antes del proceso, nosotros no tenemos idea. Pero cuando lo pasamos, allí vemos cómo Él estuvo en cada segundo. Vemos como cuando nos estábamos desesperando, Él estaba obrando. Y vimos cómo Él se glorificó en nuestras vidas. Qué belleza que en la Biblia tenemos la historia de Dios, pero esa historia es nuestra historia. Porque si usted lee la Biblia, nosotros tenemos una encomienda. La historia de la Biblia está continuando con nosotros. Tú y yo formamos parte de esa historia. Y yo quiero que hoy tú refresques esa memoria de que estamos caminando en esa misma historia que leemos en la palabra, en la verdad infalible, donde conocemos a nuestro Dios y donde a través de su poder podemos nosotros ser transformados y renovar nuestra mente. Es un privilegio poder tener esa palabra, porque a nuestro Señor como Padre Celestial no se le olvidó ningún detalle. Nos dejó la palabra, nos dejó al Espíritu Santo como nuestro consolador, y Él está vivo. Amén. Todavía su poder operando en nuestras vidas y en las vidas de los seres humanos. Hoy nosotros vamos a estar hablando y vamos a estar utilizando un texto del Sermón del Monte. Vamos a profundizar en lo que son las enseñanzas. Más bien en el Sermón del Monte, Jesús está explicando cómo debemos vivir los ciudadanos del reino de Dios con los demás y en su relación con Dios. Pero hoy vamos nosotros a profundizar en lo que es la enseñanza de nuestra comunicación con Dios. Nosotros con Dios, como base para recibir una recompensa divina, porque así lo dice la palabra, y poder dar fruto entonces en nuestras vidas. Así que vamos a la palabra de Dios. Vamos a ir al libro de Mateo 6, versículos 5 al 8, y nos ponemos de pie en reverencia a la palabra. Y en esta palabra es Jesús enseñándole al pueblo, a todos los que llegaban a escucharle,
Y hoy Dios nos está diciendo esas palabras a ti y a mí. Y dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, pues vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Oramos. Amado Padre Celestial, te damos gracias, Señor. Gracias por este nuevo día que nos regalas. Gracias por este día de bendición, porque has sido tú y tus misericordias quien nos han despertado, Señor. Padre, yo te pido que en esta tarde, Señor, tú me utilices como tu instrumento, Padre. Que seas tú utilizando mi voz, Señor. Que tu palabra llegue a cada vida, a cada corazón, que esté al alcance de mi voz, Señor, y pueda ser tocado con lo que tú quieres llevar, Señor. Padre, que no encuentre tropiezo con ella tu palabra, Señor. Y yo en este momento echo fuera todo espíritu de distracción que intente entorpecer el entendimiento de mis hermanos, Padre. Gracias, Señor, que yo pueda transmitir esta palabra, Señor, según tú la diste a mi vida. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. ¿Pueden sentarse? Gloria a Dios. Hoy estaremos predicando bajo el tema el poder de lo secreto. Y como vimos en esta enseñanza del Sermón del Monte, Jesús más bien enseñaba sobre los motivos internos que rigen la oración, ¿verdad? Cómo diferentes personas la hacían. Y en el versículo 5, que es el primero, él comienza hablando y la primera palabra que él dice es y cuando ores. Y fíjate que dice y cuando ores. No es si oras o si tienes tiempo o si por casualidad te tropiezas y oras. Él dice y cuando ores. O sea que está dado, que eso se espera. ¿Por qué se espera? Porque Él te creó. Él te creó y eso es una necesidad de tu espíritu. Él sabe que tu espíritu necesita orar. Por eso Jesús te dice, y cuando ores, porque ya eso es parte de ti. El orar es tu comunicación para relacionarte con tu Padre y con tu Creador, para depender de Él y para recibir dirección. Y en 1 Tesalonicenses siempre se nos exhorta, orar sin cesar. Así que eso es parte de nosotros como cristianos, como embajadores del reino de Dios. Y continúa diciendo que cuando lo hagas, no lo hagas como los hipócritas, que aman. Y esa palabra me chocaba porque yo decía que aman. Los hipócritas aman estar en los lugares, iban a las sinagogas, que eran los centros donde se reunían para orar, y en las esquinas de las plazas, como las plazas que las conocemos, donde se reunía todo el tumulto de gente, les amaban estar allí y mostrar una actitud de piedad y ponerse a orar. El problema con eso era que lo estaban haciendo en una falsa actitud de piedad. No era real. Lo hacían para llamar la atención. Lo hacían para recibir la aprobación de las personas, mucho más que para agradar a Dios. Ellos estaban llenos de esa religiosidad que no le agrada al Señor, porque no tiene nada de sinceridad. Es todo apariencias. Y una persona que tiene una falsa apariencia de piedad es una persona que parece ser religiosa externamente, pero su vida no refleja una verdadera relación con Dios.
no refleja el verdadero poder del Evangelio. Entonces, Jesús lo que nos dice es que ya esta persona, al actuar de esa manera, ya recibió su recompensa. Ya los que los miraron y los que se sorprendieron de wow, este es religioso, ya está ahí, porque de parte del Señor no va a haber ninguna recompensa divina. Aparentaban ser muy religiosos, pero su corazón estaba lejos de Dios. Cualquier parecido con alguna realidad es totalmente pura coincidencia. Y yo pregunto, ¿cómo nos ha ido a nosotros? Porque en algunas circunstancias de mi vida yo también he sido hipócrita. En algún momento. ¿O he sido yo solita? ¿Y cómo nos ha ido a nosotros cuando recibimos recompensas fuera del plan de Dios? Porque hay unos sistemas del mundo que si tú haces, tú recibes unas recompensas. ¿Cómo nos ha ido? ¿Cuánto nos han durado esas recompensas que han venido fuera de la voluntad de Dios? Pensamos hoy en eso y confirmamos que solo las recompensas que vienen de Dios tienen un valor eterno y benefician a todos los que forman parte de ella. En Proverbios 10:22 dice, y es un versículo muy amado para mí, que la bendición del Señor es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Y usted lo puede determinar cuando usted está pidiendo algo, quiere algo, y mira alrededor de ese algo, y ve si eso le va a afectar a alguien, si va a interferir con alguien. No va a venir de Dios. Porque si tiene que satisfacerlo solo usted y tiene que dañar a otro, así no es como Dios trabaja. ¿Ok? En el versículo 6, Jesús entonces comienza diciendo, mas tú. Primero dijo, y cuando ores, y después dijo, mas tú. Aquí está como dirigiéndose a nosotros un poquito más directos y como haciendo una separación con los hipócritas, ¿verdad? Con una cierta intimidad que el Señor nos habla a ti y a mí. Pero entonces nos dice, mas tú, cuando ores, nos lo repite nuevamente. Y ahí tomamos en consideración lo que son las repeticiones en la Biblia, ¿verdad? Cuando en la Biblia hay repeticiones debemos prestar atención. Porque en ese momento el Señor está tratando de enfatizar. Nos está enfatizando otra vez cuando ores, asegurándose de que sus oyentes comprendieran esto en esos tiempos y asegurándose de que tú y yo hoy lo comprendamos también. Para que se pueda grabar esta verdad espiritual en nuestros corazones. Repito, la repetición Él la quiere enfatizar para que se pueda grabar esa verdad espiritual en nuestros corazones. Y eso me acuerda a nosotras, ¿verdad? Como mamás, que somos las que son un poquito más cantaleteras, que cuando le decimos a nuestros hijos que hagan algo, ellos bajan la cabeza y van rapidito y lo hacen. Siempre. ¿Verdad? Que hay que repetirlo. Ahí tengo a mis dos santos hijos. Hay que repetirlo y repetirlo, ¿verdad? Como 2 o 3 o 4 veces. Es normal. Pero para que no se me sientan mal las madres, lo adquirimos de Dios, lo adquirimos de Jesús. Porque nosotros tratamos de que guarden esas verdades que le enseñamos en sus corazones. Y por eso repetimos y repetimos. No nos rendimos nunca con nuestros hijos, ¿verdad? ¿Quién dice amén? Querida familia en Cristo, Jesús nos llama a orar. Y Jesús nos modeló y guió a cómo orar. Si el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, la segunda persona de la Santísima Trinidad, necesitaba separarse para orar en su tiempo viviendo aquí en la tierra, ¿cuánto más nosotros? ¿Cuánto más? En el verso 6 Jesús continúa enseñándonos y dice que cuando vayamos a orar entremos a nuestro aposento. Y un aposento, si lo definimos, es una habitación, un lugar donde alguien se aloja, reside. Eso es como un cuarto.
Pero más importante aún, un aposento significa un lugar apartado de intimidad, de comunión y de encuentro con Dios. Algunos ya nosotros tenemos, unos aposentos separados. A veces se puede, a veces no se puede, ¿verdad? A veces lo tenemos en un closet, en un área en el baño si es grande, en una sala, en la terraza. Podemos tener un lugar específico donde ahí es nuestro aposento, porque ahí es donde oramos y tenemos nuestro tiempo secreto con el Señor. Jesús se refiere a eso, a ese lugar retirado, a ese lugar separado, donde se puede pasar un tiempo de intimidad con tu Padre Celestial. Fíjese que en la Biblia, Isaac salía al campo, Pedro subía a la azotea y Cristo subía al monte. Estos eran sus aposentos en todo tiempo. Y luego de ahí nos dice, cierra la puerta. Y entonces, ¿cómo hacían en el monte, en la azotea o en el campo? Ahí no hay puerta. ¿Cómo hacían? Si Jesús mismo se iba a orar y le está dando esta enseñanza al pueblo. Él se refiere al cerrar la puerta de la distracción, a eliminar distracciones. Que ese tiempo pueda ser consagrado, que consagrado significa separado, para que sea sola la intimidad entre tú y tu Padre Celestial. Y entonces por tercera vez nos dice, ora. Seguimos leyendo el verso y dice, ora a tu Padre que está en lo secreto. Así te dice Jesús. Repite después de mí. Ora a tu Padre que está en lo secreto. Y luego de ahí continúa. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Aquí Jesús nos enseña la manera en que se debe orar, la manera que sube como aroma fragante delante de Él y nos permite recibir la recompensa divina de parte de Dios. Primero dice y nos explica que el Padre está en lo secreto. Y entonces ahí eso nos lleva a preguntar, ¿qué es un secreto? Un secreto es algo que se mantiene oculto o reservado y que no se comparte con otras personas excepto con quienes se decide revelar. Un secreto puede ser algo que se sabe pero no se comparte, se guarda. Por ejemplo, hoy que el Día de los